Mejor hablar en M24. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Hoy comienza el seminario Las Venas Abiertas de América Latina, 50 años después, justamente a 50 años de la publicación del clásico de Eduardo Galeano. Este evento es organizado por el Archivo General de la Universidad de la República, el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y el Instituto de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Es virtual e irá hasta el viernes, contando con varias mesas conformadas por personas investigadoras de Uruguay y del exterior. Para comprender la importancia de este clásico de la literatura nacional en la historia del país, pero también en la historia de la región, ya estamos recibiendo a Vania Markarian, que es doctora en Historia por la Universidad de Columbia y también responsable del área de investigación histórica del Archivo General de la UDELAR. Vania, bienvenida a Hola. Mejor Hablar. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Para empezar por el comienzo, justamente, en aquel 1971, ¿qué impactos tuvo la publicación de Las Venas Abiertas de América Latina? Bueno, tuvo un impacto enorme. El libro salió a fines del 71, tuvo 3 ediciones simultáneas. Un dato que a veces se conoce menos es la edición uruguaya, la hizo la Universidad de la República, cuya editorial, la editorial universitaria, era dirigida por Eduardo Galeano desde el año 65. Y después tuvo una edición para Cuba que hizo Casa de las Américas, y la edición para el resto de los países de habla hispana la hizo Siglo XXI, que sigue siendo la casa editorial de ese libro y de Galeano en general. Es el texto más vendido de la editorial Siglo XXI hasta el día de hoy. Más de 1 millón de copias, decenas de ediciones, traducciones, un enorme impacto en la formación política e intelectual de varias generaciones de latinoamericanos y de personas en todo el mundo, ¿no? No solo para hablar de la historia, sino, y quizás fundamentalmente, para pensar el futuro del continente o de las diferentes regiones del mundo. Pero fue, a pesar de todo este enorme éxito de público, digamos, un libro que no fue tan bien recibido en espacios académicos, ¿no? Recordemos que este es el momento en que las ciencias sociales están institucionalizando, están cambiando las formas de entender qué quiere decir comprender lo social, estudiar a la sociedad. Y entonces el libro fue más bien fríamente recibido, diría, en espacios académicos, a pesar de que Eduardo Galeano tenía vínculos con muchas personas adentro, en nuestro medio, adentro de la Universidad de la República y en otros espacios con otros intelectuales y académicos, ¿no? Entonces, un poco el sentido de este seminario es ese: por un lado, reponer ese contexto, mostrar esa especie de contradicción, y por otro lado, traerlo al espacio académico, a nuestras redes, a nuestros espacios intelectuales, como ese enorme artefacto, producto cultural que el libro fue y sigue siendo, ¿no? Entenderlo en su contexto, entender sus interpretaciones, sus lecturas, los debates que ocasionó y que sigue provocando. Vania, es un libro, es una obra de literatura, es una obra, ¿cómo es una obra de historia? Porque por ahí están algunos reparos, ¿no? No sigue claro. El método científico de los historiadores para hacer historia, o de la historia económica. Hay una parte que tiene que ver con esto del ensayismo, ¿no? Que era esto de las formas de escribir sobre la sociedad, de las que estas nuevas ciencias sociales se intentan apartar. El libro tiene esto que podríamos llamar aparato erudito, ¿no? Muy fuerte, en el sentido que tiene citas, tiene notas, tiene referencias a otros libros. No es un libro escrito así con a pluma alzada, como si no se hubiera escrito nada antes sobre estos temas. Pero tiene, no sé, el propio Galeano decía, ¿no? Un manual de divulgación que hable de economía política en el estilo de una novela de amor o de piratas. Esto en espacios académicos quizás fue parte del problema, ¿no? Galeano estaba en este momento como buscando ese lugar, ¿no? Él había escrito otros ensayos productos de sus viajes, de su contacto con otros países, con otros pueblos, Guatemala, China. Era también un escritor de ficción, tenía ya un par de obras publicadas. Editor de marcha, director de época, viene como de una hibridación de géneros y de formas de escritura y de formas de aproximación al conocimiento de lo social que este libro expresa, y que sus libros posteriores van
van a consolidar más, ¿no? Hasta la llegada a esos pequeños parrafitos, ¿no? De muchas de sus obras posteriores. Pero sí, el problema de los géneros, de cómo se escribe, yo creo que es parte de las dos cosas, del impacto, del éxito del libro y también de ciertas resistencias que provocó. Él dijo muchas veces, ¿no? Que a él como que este tema, no que no le importaba, todo lo contrario, le importaba mucho el tema de la escritura, pero el de los géneros, el de decir soy esto, soy lo otro, estaba cómodo en la hibridación de géneros, no sé. Mucho más recientemente, Vania, sí. Galeano dijo, por ejemplo, en ocasión de una visita a Brasilia en el año 2014, que si bien no se arrepentía, ni mucho menos de haber escrito Las venas abiertas de América Latina, entre otras cosas, él sentía que intentó ser una obra de economía política, término que recién mencionaste, solo que yo no tenía la formación necesaria, textuales palabras, e incluso después, saliendo de esta cuestión más vinculada a los géneros o al rigor técnico, también en la misma alocución dijo, no sería capaz de leerlo de nuevo, caería desmayado, para mí esa prosa de la izquierda tradicional es aburridísima, mi físico no aguantaría, sería ingresado al hospital. Esto lo dijo Galeano con respecto a su propia obra. Uno también tiende a pensar que puede haber algo, no sé si de humildad o de, en fin, exagerar la crítica hacia algo propio, que es algo en lo que a veces caen las personas, pero ¿qué valor le das a estas afirmaciones? Bueno, no sé, o sea, el autor y su obra es como otro tema. Yo te puedo decir cuáles son nuestras aspiraciones sobre la relectura del libro. Claramente es el libro que lo hizo a él conocido a nivel global, cargó con la pregunta, con la interpelación sobre el libro toda su vida. Quizás estaba cansado de que le hablaran del libro, quizás también lo veía, y eso lo entiendo perfectamente, como un libro de un momento, ¿no? Que es parte del problema. El libro quedó entre géneros, pero también quedó asociado a un proyecto político, a unos proyectos políticos a los que no les fue bien, ¿no? Entonces, hay algo del proyecto político de las izquierdas que se pone en cuestionamiento al leer este libro. Pero el libro una y otra vez vuelve a leerse, vuelve a editarse, vuelve a comprarse. O sea que hay problemas sustanciales que allí están planteados, que siguen resonando en nuestras sociedades, ¿no? Esa frase fue usada mucho, sobre todo por los críticos del libro, para decir, ¿vieron? El libro es una porquería tal, digamos, que hasta su autor reniega de él. Yo no lo leería así, creo que Galeano cargó con la pregunta sobre el libro toda su vida, pero me parece indudable que el libro, bueno, acaba de tener una edición de lujo ahora del siglo XXI que se está vendiendo. Acá estamos nosotros hablando de ese libro, ¿no? No pasa mucho, ¿no? No hay muchos libros con los cuales a 50 años uno diga, se sigue leyendo, para bien y para mal, sigue provocando debate, sigue incomodando, provoca mucha incomodidad en mucha gente, en la izquierda, en las izquierdas y en las derechas, ¿no? Yo creo que a uno, él obviamente era el autor, pero incluso a los lectores, a uno no le tiene que gustar el libro para reconocer, no tiene que estar de acuerdo con el libro para reconocer su enorme impacto político y cultural. Y creo que este es el sentido del seminario, y este es el sentido también de estar abriendo, en coincidencia con los 50 años del libro y con la realización del seminario, el archivo de Eduardo Galeano y de Elena Villagra, que fue su compañera durante 40 años. El archivo, el acervo documental de este escritor y de la difusión de su obra está ahora abierto al público en el Archivo General de la Universidad de la República, con este mismo propósito. Es una vida, es una obra que admite, que merece, que va a tener muchas más lecturas e interpretaciones. O sea, la idea es esa, es un libro que resuena, es una obra que resuena, un personaje, un escritor, que en ese sentido sigue vigente en sus lectores. Justamente. Y bueno, sigamos hablando de él entonces. Sí, Vania, para terminar la entrevista, porque estamos a minutos de comenzar el seminario y tenemos muy claro que tenemos que liberarte ya, pero una mención a este archivo que, como decías, se encuentra disponible en au.udelar.edu.uy. Estuviste a cargo de la investigación histórica y de la supervisión. ¿Qué se puede encontrar allí? ¿Cuál es la importancia? Bueno, en particular hay ahora 11 de sus manuscritos que son lindos estéticamente de ver su letra, ¿no? Una tecnología de la escritura que muchos ya no conocen, de escribir, reescribir, remarcar, cortar y pegar.
cómo es el proceso de escritura. 11 de estos manuscritos están digitalizados y a disposición en nuestro sitio web, pero además tenemos un montón de cajas, esto es físico, ¿no? Papel sobre todo, que documentan sus viajes, la difusión de su obra, sus premios, sus reconocimientos, entrevistas, manuscritos, algo de correspondencia, fotografías, un montón de cosas que muestran una vida larga y muy prolífica. Sobre todo a partir, hay algunas cosas anteriores, pero bueno, ahí los exilios destruyen los archivos, sabemos bien, sobre todo a partir de su segundo exilio en Barcelona y de la vuelta a Uruguay, o sea, de los años 70 para acá, un enorme caudal documental, 7 metros distante, para seguir explorando esta vida y esta obra. Vania Marcarián, muchas gracias por estos minutos para Mejor Hablar. Gracias a ustedes, nos vemos. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.